Las vulnerabilidades de inyección se dan si un desarrollador web no es meticuloso. Al crear un sitio podría dejar un resquicio que alguien con malas intenciones podría usar para provocar efectos inesperados en su base de datos. Las inyecciones se producen cuando el hacker introduce o inyecta en el sitio web código malicioso, un tipo de malware que se conoce como la carga útil, y consigue que envíe ese código a su base de datos como si de una consulta legítima se tratara. Un atacante malicioso puede explotar vulnerabilidades de inyección, enviando entradas especialmente diseñadas para causar que la aplicación web realice acciones como exponer datos sensibles de la autenticación, como nombres de usuario y contraseñas, o ejecutar comandos del sistema, como añadir cuentas falsas de administrador. Los ataques de inyección son las explotaciones más dañinas afrontadas por las aplicaciones web en la actualidad, por el hecho de impactar a un gran número de usuarios, además de la humillación pública cuando se exponen los ataques exitosos. Como ya mencioné, si un sitio web no toma las medidas adecuadas para sanear la introducción de datos, un hacker puede inyectar el código SQL que quiera. De este modo, el sitio web envía el código del hacker, la carga útil, a su servidor. Cuando llega a la base de datos del sitio web ubicada en su servidor, la carga útil del hacker entra en acción e interfiere en la base de datos, de modo que el hacker pueda cumplir sus objetivos. Pero, ¿cómo se inyecta este código? Inyección de SQL mediante la introducción de datos del usuario. Es la forma más sencilla de perpetrar un ataque de inyección de SQL. Hay un montón de sitios web que recopilan las entradas del usuario y las transmiten al servidor. Eso quiere decir que si hace un pedido por internet y pone su dirección, este dato se recopila. Y ocurre lo mismo en un apartado de comentarios o de reseñas de usuario. Inyección de SQL mediante la modificación de cookies. Las cookies son archivos pequeños que residen en el navegador y facilitan a los sitios web información sobre el usuario. A veces son útiles cuando recordamos nuestras credenciales de inicio de sesión o preferencias. Otras veces dan miedo. Muchos sitios emplean cookies para seguir las actividades del usuario en internet y en sus páginas. Los ciberdelincuentes son capaces de manipular o envenenar las cookies de manera que, cuando transmitan información al servidor del sitio web, envíen código SQL a la base de datos. Inyección de SQL mediante variables de servidor. Al introducir la URL de un sitio web en el navegador, tiene lugar una rápida secuencia de comunicaciones cuya finalidad es ofrecer el sitio al usuario. Dentro de este proceso, el navegador solicita una lista de datos denominada variables de servidor, que sirve para que el sitio se renderice correctamente. Un hacker astuto puede meter sigilosamente código SQL en las solicitudes de navegador, las cuales, si no se sanean debidamente, se inyectarán en la base de datos del sitio web que se encuentra en el servidor. Inyección de SQL mediante herramientas de hackeo automáticas. Si esto parece demasiado complicado, existe una opción más sencilla. Hay herramientas automáticas de inyección de SQL como SQL Map, que detectan y aprovechan las vulnerabilidades en la inyección de SQL presentes en un sitio web determinado y en su base de datos. Los ataques de inyección pueden tener diversas consecuencias, entre ellas en el usuario su pérdida de dinero, su robo de identidad, o en las empresas consecuencias como sabotaje, robo de datos, filtraciones de seguridad o pérdida de reputación. Es importante saber que como programadores podemos prevenir estos ataques de inyección de distintas maneras, como por ejemplo usando declaraciones preparadas con consultas parametrizadas. Las declaraciones preparadas se utilizan para garantizar que ninguna de las variables dinámicas que necesita en una consulta pueda escapar de su posición. La consulta principal se define de antemano con los argumentos y sus tipos después. Usando procedimientos almacenados. Los procedimientos almacenados son operaciones frecuentes de SQL que se almacenan en la propia base de datos, que varían solo con sus argumentos. Los procedimientos almacenados hacen que sea mucho más difícil para los atacantes ejecutar su SQL malicioso. Validación de entrada de la lista blanca. Como regla general, no hay que confiar en los datos enviados por el usuario. Podemos realizar la validación de la lista blanca para probar la entrada del usuario en un conjunto existente de entrada conocida, aprobada y definida. Hacer cumplir el principio de menor privilegio. El principio de privilegio mínimo es un principio de informática que fortalece los controles de acceso a tu sitio web para mitigar las amenazas de seguridad. Si nuestro sitio web sufrió la vulnerabilidad de inyección, hay manera de recuperarlo. Primero, localizar el código vulnerable. Es el primer paso para recuperarse de un ataque de inyección y es identificar dónde se encuentra la vulnerabilidad con ayuda de herramientas como SQL Map o JSQL. Eliminar el contenido inyectado y puertas traseras. Una vez que hayamos obtenido información sobre la ubicación del malware, hay que eliminar las inyecciones maliciosas y los datos incorrectos de la base de datos y restaurar a un estado limpio. Parchear la vulnerabilidad. Las vulnerabilidades en bases de datos, aplicaciones y componentes de terceros
son frecuentemente explotadas por hackers. Una vez que se haya identificado el software vulnerable, aplica parches y actualizaciones al código vulnerable junto con cualquier otro componente desactualizado. Actualizar los datos. Cuando se produce un compromiso, es importante cambiar todas las contraseñas y los secretos de la aplicación tan pronto como se repare la vulnerabilidad. Supervisar declaraciones SQL. Configurar un monitor para identificar las declaraciones SQL falsas en tu base de datos. Configurar un firewall de la aplicación web para filtrar solicitudes maliciosas a tu sitio web.